Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los profetas más enigmáticos e impactantes de la Biblia, Ezequiel. Conocido por sus visiones extraordinarias y sus mensajes de esperanza y restauración durante el exilio de Israel en Babilonia, Ezequiel fue llamado por Dios para ser su portavoz y transmitir palabras de juicio y consuelo al pueblo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre la vida y el legado del profeta Ezequiel. Ezequiel vivió durante una época turbulenta en la historia de Judá, a finales del siglo VI a.C. El reino de Judá enfrentaba amenazas constantes de potencias extranjeras. El imperio asirio, que había sido una amenaza durante siglos, estaba en declive y Babilonia emergía como la nueva superpotencia en la región. En el 597 a.C., después de que el rey Joaquín de Judá intentara resistir el dominio babilónico, Nabucodonosor sitió Jerusalén. Este sitio resultó en la captura del rey Joaquín y el primer grupo significativo de exiliados judíos fue llevado a Babilonia. Entre estos exiliados se encontraba Ezequiel, un joven sacerdote de unos 25 años. Este exilio fue una época de gran angustia y desesperanza para los israelitas, quienes se encontraban lejos de su tierra natal y de su templo en Jerusalén. En el año 593 a.C., en el quinto día del cuarto mes, Ezequiel tuvo una visión mientras se encontraba junto al río Quebar en la tierra de los caldeos. En esta visión, Ezequiel fue testigo de la gloria de Dios de una manera majestuosa y aterradora. Vio una gran tormenta que venía del norte, una gran nube con fuego resplandeciente, y en medio del fuego, algo que parecía ser el resplandor del electro, una aleación dorada brillante. En medio del fuego, Ezequiel vio 4 criaturas vivientes, cada una con 4 caras y 4 alas. La cara de cada criatura era distinta, una de hombre, una de león, una de toro y una de águila. Estas criaturas se movían en todas direcciones sin girar, y cada una tenía una rueda junto a ella. Las ruedas eran de aspecto resplandeciente, como el crisólito, y estaban llenas de ojos alrededor, indicando la capacidad de ver en todas direcciones. Encima de las cabezas de las criaturas vivientes había una expansión que parecía el resplandor de un cristal impresionante, y sobre esta expansión había algo semejante a un trono. Sobre el trono había una figura de aspecto semejante a un hombre, rodeada de un resplandor como el arco iris que aparece en las nubes en un día de lluvia. Ezequiel describió esta visión como la gloria del Señor, más allá de cualquier cosa que hubiera visto antes. Ezequiel cayó sobre su rostro cuando vio la gloria del Señor y oyó la voz de uno que hablaba. La voz le habló directamente, llamándolo y dándole una misión especial. Esta visión y llamado marcaron el comienzo del ministerio profético de Ezequiel, quien sería un portavoz de Dios para los israelitas en el exilio. Dios le dio a Ezequiel la tarea de ser una atalaya para la casa de Israel. Un atalaya es alguien que vigila y advierte del peligro. Dios le dijo que su tarea era advertir a los israelitas de sus pecados y de las consecuencias si no se arrepentían. Si Ezequiel no advertía al pueblo, la responsabilidad de su pecado recaería sobre él, pero si los advertía y no se arrepentían, la responsabilidad sería de ellos. El Espíritu de Dios levantó a Ezequiel y lo llevó a Tel Aviv, donde vivían los exiliados junto al río Quebar. Ezequiel se sentó entre ellos, abrumado y en silencio durante 7 días. Al cabo de esos 7 días, la palabra del Señor vino a él de nuevo, reafirmando su papel como atalaya. El Señor le dijo que no tuviera miedo de los israelitas ni de sus palabras, porque Él estaría con él. Dios le dio a Ezequiel una serie de visiones simbólicas para comunicar sus mensajes. Una de las más impactantes fue cuando Ezequiel tomó un ladrillo y grabó en él la ciudad de Jerusalén, luego lo sitió como un ejército en miniatura. También debía acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días para simbolizar los años de iniquidad de Israel, y luego sobre su lado derecho durante 40 días para simbolizar los años de iniquidad de Judá. Durante este tiempo,
Ezequiel debía comer pan hecho con trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta, simbolizando la escasez de alimentos durante el sitio de Jerusalén. El pan debía ser cocido sobre excremento humano, pero Ezequiel protestó debido a la impureza de esta práctica, y Dios le permitió usar estiércol de vaca en su lugar. Dios también instruyó a Ezequiel a afeitarse la cabeza y la barba con una espada afilada, luego dividir el cabello en 3 partes, una parte debía quemarla, otra parte debía cortarla con la espada y la tercera parte debía esparcirla al viento. Esto representaba el destino de los habitantes de Jerusalén. Algunos morirían por la peste y el hambre, otros por la espada, y otros serían dispersados. Ezequiel profetizó el juicio inminente contra Jerusalén debido a sus abominaciones e idolatría. Dios le mostró las abominaciones que se cometían en el templo, incluyendo la adoración de ídolos y prácticas detestables. Debido a estas acciones, Dios iba a desatar su furia y no tendría piedad. El juicio era inevitable debido a la continua rebeldía del pueblo. Dios también reveló a Ezequiel el destino de los falsos profetas que engañaban al pueblo con visiones de paz cuando no había paz. Estos falsos profetas serían castigados severamente por engañar al pueblo de Israel y profetizar desde sus propios corazones. Dios le dio a Ezequiel la tarea de ser un signo para el pueblo de Israel. Le instruyó que realizara actos simbólicos que representaran el destino de Jerusalén y su gente. Por ejemplo, Ezequiel tuvo que empacar sus pertenencias como si fuera a irse al exilio y cavar a través de la pared de su casa para escapar, simbolizando la forma en que los habitantes de Jerusalén tratarían de huir de la ciudad sitiada. Después de las visiones y advertencias a Israel, Dios instruyó a Ezequiel a profetizar contra las naciones vecinas que se habían regocijado por la caída de Jerusalén y que habían actuado con malicia hacia el pueblo de Dios. Estas naciones eran Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón. Cada una de estas naciones recibiría un juicio específico debido a su comportamiento y actitudes. A pesar de los juicios severos contra las naciones vecinas, Dios también prometió restaurar a Israel después de su castigo. Los israelitas regresarían a su tierra y vivirían en paz. Dios haría un pacto de paz con ellos, y ya no serían más una burla para. Una de las visiones más conocidas de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos muy secos y le preguntó si esos huesos podían vivir. Ezequiel respondió: «Oh Señor Dios, tú lo sabes». Entonces, Dios le dijo que profetizara sobre los huesos, y mientras Ezequiel lo hacía, los huesos comenzaron a juntarse, a cubrirse de tendones, carne y piel, y finalmente, recibieron aliento de vida de parte de Dios. En sus últimas visiones, Ezequiel vio una nueva Jerusalén y un nuevo templo. Estas visiones describían una ciudad y un templo magníficos, con detalles precisos sobre sus dimensiones y características. Este nuevo templo simbolizaba la presencia eterna de Dios entre su pueblo y la restauración completa de Israel. Además, en esta nueva Jerusalén, el pueblo viviría bajo un príncipe justo y experimentaría la abundancia y la paz prometidas. El mensaje de Ezequiel, lleno de juicios y promesas de restauración, sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos difíciles y de juicio, siempre hay esperanza de restauración y renovación a través de la fe y la obediencia a Dios. Ezequiel nos muestra que Dios es soberano, justo y fiel a sus promesas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y las profecías de Ezequiel. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Sigue sintonizando para más exploraciones de las fascinantes historias de la Biblia. Hasta la próxima, que tu camino esté iluminado por la sabiduría del pasado.